Hello, hello, everybody. How are you today? How do you feel? What about today? How do you feel today? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo están? Hola, María, ¿cómo vas? Hola, Leslie. Hola, Nice to Paola. good afternoon. ¿Cómo va todo el mundo? Bien, bien. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Excelente. Very good teacher. Thank you. That's pretty good. Fine, good afternoon. Excelente. Genial verlos el día de hoy y escucharlos por aquí. Pablo por acá nos dice, fine. That's pretty good. So, welcome to today's session. Today, we are going to talk about a topic that is how to write a chronicle in English. Why? Because the new evidence is about the chronicle. So we are going to talk about the chronicle. At first, we are going to divide the class or the session in three parts. The first part is the presentation of the evidence. The second part of the session is going to be a guide to write a chronicle. And the third one is a space to answer questions about the different evidence or whatever that you want to talk about it. Listo, entonces la sesión del día de hoy va a estar dividida en tres partes. La primera parte vamos a presentar la evidencia que se habilitó para esta semana. La segunda parte vamos a dar como unos pequeños tips, unos consejos, una pequeña guía de cómo realizar una crónica. Y la tercera va a ser un espacio para resolver dudas e inquietudes que tengan frente a las evidencias que tenemos por ahí pendientes o de pronto si les surge alguna duda con respecto a esta nueva evidencia que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Me confirman, porfa? ¿Se escucha bien? ¿Se ve en estos momentos mi pantalla? Porfa, ¿me confirman? Cuéntenme, listo. Eso, veo pulgares arriba. Escríbanme por ahí en el chat, mándenme un emoticón para que ver si está funcionando todo correctamente. Permítame acá un segundito, yo entro también desde acá. Listo, excelente, genial. Bueno, antes de iniciar, ¿cómo les ha ido con las evidencias que han estado habilitadas hasta el momento? He visto que varias personas han entregado muy juiciosos sus evidencias, hay otros que de pronto aún no las han entregado, entonces recuerden, porfa, que no dejen que se les vaya pasando el tiempo, no dejen que se les vayan acumulando evidencias, recuerde que generalmente cada semana se está habilitando una evidencia nueva, entonces porfa no dejen que se les vayan acumulando evidencias, por favor. Esto especialmente cuestionarios, recuerden que los cuestionarios tienen una fecha límite y después de esa fecha límite es complicado poder hacerlo, ¿listo? Hola Jessica, hello, hello. So, to start, we are going to talk about the first evidence. So, the new evidence is the next one. Crónica GA2 240 202501 AA1 E03. Entonces la evidencia es una crónica. Está abierta desde el lunes. Si estuvieron pendientes de la plataforma, desde el lunes está habilitada y va a estar habilitada hasta el lunes 28 de julio. ¿Listo? Hasta el lunes 28 de julio va a estar habilitada. Entonces, la crónica, permítanme acá un segundito, les comparto. Me confirman si se ve la otra pantalla, no la presentación, sino la otra pantalla. Permítanme acá un segundito. Me confirman si ya están viendo otra pantallita. Sí, Jessica, siempre se van a habilitar más tareas. Cada semanita o cada 2 semanas generalmente se están habilitando nuevas evidencias. ¿Listo? Entonces, recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces, la idea de las evidencias es que ustedes puedan ir practicando, puedan ir desarrollando diversas actividades para practicar. Listo. ¿Me confirman? ¿Se ve la pantalla en estos momentos? ¿Se ve la pantallita donde está la guía de aprendizaje? ¿Me confirman, por favor? Voy a apagar mi camarita para que de pronto no vaya a generar líos en el sonido o genere interferencia. Listo, tenemos aquí esto rápidamente. Entonces aquí control F. Bueno, para esta crónica, lo primero que tienen que hacer ustedes es elegir a una persona. Interactuar. Pero entonces, ¿a qué persona van a elegir? La idea es que elijan a una persona que pertenezca al campo de la coordinación logística, que sea una persona que haya dejado gran impacto en este campo de acción. Entonces, si ustedes dicen, no, esta persona se inventó tal cosa y esto cambió
todo lo que tenía que ver con la coordinación logística, entonces dejó grandes huellas, o sea, es un personaje icónico en este mundo de la coordinación logística. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que deben hacer, elegir a una persona, a un personaje, puede ser de cualquier época de la historia. Lo importante es que este personaje pues sea enfocado a este mundo laboral relacionado con la coordinación logística, ¿listo? Entonces, a quien usted quiera escoger, pero que haya hecho grandes cosas y haya dejado impacto, haya dejado huella, dejado un legado. Entonces, es importante que escojan a alguien relacionado al campo de la coordinación de procesos logísticos, ¿listo? Entonces, esta evidencia, entonces, como se le estaba diciendo, seleccionas a un personaje icónico que tenga trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. En este caso, el perfil profesional, como les decía, es enfocado pues a la coordinación de procesos logísticos. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si fuera en moda, un personaje icónico sería Agatha Ruiz. Entonces, ¿ustedes qué personaje icónico creen que podría ser para coordinación logística? Escríbanme en el chat de pronto a ver qué sugerencias tienen, a ver quién podría ser un personaje que ustedes digan, ay, la va a hacer de tal persona. Usted diga, uy, este podría ser genial hacerlo con este personaje. Para hacer, ¿quién creen que sería un buen personaje? Si está funcionando el chat, escríbanme por ahí en el chat que veo ese chat quieto, no sé si se trabó el chat o qué pasó que no veo que el chat se mueva. Me preocupa. Si está funcionando, confírmeme, porfa. Aún no veo que se mueva el chat. Si está funcionando. ¿Hay alguien aquí? Ay, pues ese ay, como escribí, Dios mío. Ay, 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 ay. Se me comió la H. Ah, sí hay alguien aquí. Ya me estaba asustando. Yo como, ¿hay alguien aquí con vida? Listo. ¿Qué personaje creen ustedes que es alguien que ustedes digan que en la coordinación de procesos logísticos haya generado un impacto, que haya dejado huella, que ustedes digan, no, él es un referente cuando estamos hablando de la coordinación logística, que ustedes digan, es un referente tal persona, o por el momento de pronto ustedes digan, no, profe, la verdad, no, no tengo así como ese ejemplo que yo diga, profe, tal personaje podría ser. ¿Listo? Entonces, lo importante es que la persona que escojan, pues, sea alguien icónico del mundo de la coordinación de procesos logísticos. ¿Listo? Es importante eso, que esté enfocado en ello. Entonces, una vez usted tiene su personaje, usted va a realizar una crónica escrita con los hechos más Teacher, importantes. Cuéntamelo. pero tiene que ser alguien reconocido pues ante pues, la fama, será, ok. Exactamente, debe ser un personaje que sea mundialmente conocido porque hizo algo grande en el mundo de la coordinación de procesos logísticos. Entonces, por aquí nos dan un ejemplo como Henry Ford. ¿Listo? Entonces, simplemente ustedes, si usted no conoce alguno, pues la idea es que empiece a buscar en Internet. Entonces, ya usted simplemente con que personajes que han dejado huella en la coordinación de procesos logísticos. Entonces, mira, aquí Prusiano, Carbon, Clausewitz. Entonces, hay bastantes, hay mucha gente que ha dejado huella en este campo. Entonces, si no Es conocen, que a eso pues iba simplemente yo, pueden buscar. Dime. a eso iba yo, pues yo como también se podría, como una opinión de pronto un creador de alguna empresa. También, si tú crees que pues, los procesos que ese empresario ha generado, pues han servido como ejemplo y han generado gran impacto en el mundo de la coordinación de procesos logísticos, también lo puedes hacer. Lo importante es que tú vas a resaltar en tu crónica, pues como cuál ha sido ese impacto que esa persona ha dejado. Esto que ese ejemplo a seguir, ¿por qué? Entonces aquí ya algunos ya están poniendo varios ejemplos como James Casey, Armando Valdés Palacio, está la Clark Kidder, entonces ya si no conocen, simplemente es empezar a buscar, a googlear un poquito, a buscar información sobre estos personajes, ¿listo? Entonces, una vez usted tenga el personaje que usted decidió escoger, ¿listo? Entonces ya sabe, va a escribir una crónica con los hechos más importantes y pues esas situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje, ¿listo? Entonces, que cuando tenía 15 años, entonces, no sé, vio
vi a una señora que estaba empujando unas cajas, pero lo estaba haciendo de una manera que se maltrataba. Entonces, él decidió eh, generar una máquina que le podía ayudar a llevar los paquetes sin necesidad de esforzarse. Bueno, no sé, eso lo estoy inventando yo, ¿no? Pero algo así que usted diga, en tal fecha pasó tal cosa y esto lo motivó a que generara esto y pues esto generó bastante impacto en el campo de la coordinación de procesos logísticos. ¿Listo? Entonces ahí la idea es ya que ustedes investiguen acerca del personaje que ya ustedes hayan escogido. ¿Listo? Entonces mira, por aquí Jessica nos dice que Sarah Clark fue una de las primeras líderes en el sector de logística, entonces particularmente en el ferrocarril. Entonces perfecto, es un personaje icónico que tiene gran trayectoria en el campo y ha dejado su legado ahí, entonces todo eso lo pueden trabajar perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben entregar? Entonces, el producto de entregar es una crónica de un personaje icónico relacionado al mundo de la coordinación logística. El documento es de máximo una página. ¿Listo? Es solo una paginita, no tiene que alargarse un montón. Una página entre 200 y 500 palabras. El tipo de letra, Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que las estructuras gramaticales utilizadas, como estamos hablando de hechos del pasado, la idea es que usted utilice el pasado. ¿Se acuerdan que en las últimas dos sesiones hemos hablado del pasado simple, tanto como con el verbo to be, así como con los demás verbos? Entonces, la idea es que apliquen el pasado en el momento que están ustedes escribiendo, ya que están hablando de historia, están hablando de algo que ya pasó. Claro que sí, Jessica, si te gusta ella y conoces de ella y pues es un referente en el campo de la logística, claro que sí, lo puedes hacer sin ningún problema. Claro que sí. Eh, Listo. Entonces, ya saben, la estructura gramatical que debe primar en su crónica es el pasado. ¿Listo? Es muy importante que utilicemos el pasado en esta crónica. ¿Cómo lo va a entregar? Su merced lo hace el documento escrito en Word y lo guarda como PDF. Y el PDF es el que va a subir a la plataforma, ¿listo? Entonces sube un archivo PDF con su crónica, ¿listo? Ya sabe que es máximo una página y pues obviamente no olvide colocar sus datos de aprendiz, hacer su portadita, pero entonces eso es simplemente lo que deben colocar. ¿Tienen alguna preguntita con respecto a la crónica? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces algunos me dicen, profe, yo no sé qué es una crónica. ¿Listo? El día de hoy la clase está centrada en tips o consejos para hacer crónicas en inglés. ¿Listo? Entonces ya vamos a ir avanzando en ello. Si no hay preguntas con respecto a la evidencia, entonces vamos a pasar a la presentación pues, del tema de ayuda para su evidencia. ¿Listo? Permítanme un segundito ya ahora aquí nuevamente la presentación. Listo, recuerde que la crónica está abierta desde el lunes 14 de julio hasta el lunes 28 de julio. So, what is a chronicle? ¿Qué es una crónica? ¿Alguien sabe qué es una crónica? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se realiza? ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra crónica? ¿O es la primera vez y dicen, profe, la verdad no sé qué es una crónica, nunca he escrito una crónica, no sé cómo funciona? Entonces, cuéntenme, escríbanme en el Pues chat, puede activar buenas su noches. micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Hello, hello. Pues digamos que frente a la explicación que ya, porque desconozco qué es una crónica, pero lo que resumo frente a lo que has dicho, asumo que una crónica es un documento donde plasmamos hechos destacados del pasado de una persona, Sí, sí va por ese lado, sí, sí está bien. donde plasmamos, digamos, acontecimientos importantes, yéndonos al lado de la coordinación de procesos logísticos, el impacto que ha hecho en ese camino de la coordinación, en ese, digamos, sí, ¿cómo se diría? Em, en ese trayecto, en el trayecto de la profesión, algo Sí, así. sí, sí, por ese ladito va la crónica, sí, sí, todo lo que estás diciendo pertenece a una crónica. Gracias, Aura. Por ahí Yo, Jessica, Ay, dime, dime, dime.
Instructor, la crónica es un, digamos, es un género literario, ¿no? Que narra ¿Sí? eventos reales de una persona. Eso, pues, es lo Listo. que yo entiendo como crónica. Eso es Sí, una muy interpretación bien, subjetiva, ya. Pero son muy bien, eventos perfecto. reales como tal. Sí, eso es una crónica, muy bien. Por aquí alguien nos dice hechos reales en un orden cronológico. Sí, exactamente, está narrado de manera cronológica, entonces va a través del tiempo y lleva un orden, ¿listo? Es un género periodístico, nos dice Jessica. También el periodismo ha adaptado la crónica para realizar pues esos textos acerca de diferentes personajes o de diferentes situaciones. No solo puede ser de personajes, sino hablar como tal de una situación, también se puede utilizar para ello. En este caso, nosotros lo vamos a enfocar directamente para hablar de un personaje y los hechos que esos personajes realizaron que generaron impacto hasta el día de hoy frente a algún tema, en este caso pues sería frente al mundo o al campo de la coordinación de procesos logísticos. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tiene que hablar de algún actor, no sé si de pronto Jessica lo está diciendo como actor del el que actúa en películas o algo así, pero simplemente es de, en este caso, pues lo vamos a sentar es hablando de una persona, hablando de una persona que ha generado impacto. En este caso, impacto, un impacto histórico en el mundo de la coordinación de procesos logísticos. Listo, muy bien, todo eso que han mencionado hace parte, gracias Jessica, hace parte de lo que es una crónica. ¿Listo? Entonces, la crónica es, pues, es un texto que cuenta una historia acerca de eventos reales. ¿Listo? Todo lo que contamos en una crónica está basada en eventos reales. Puede que de pronto alguien está haciendo su crónica y le quiso agregar cositas ficticias, ¿cierto? Como pequeños detalles ficticios, pero de todas maneras siempre es con base en hechos reales, ¿listo? Entonces, en este caso, como estamos hablando de alguien que generó impacto, vamos a tratar de que hablemos todo lo que se diga del personaje que escogimos, sean hechos reales, eventos reales, ¿listo? Entonces, puede decirse que es como escribir un diario, ¿cierto? También podría ser como un reportaje de noticias, pero entonces este es más detallado y muestra como más sentimiento. Entonces, ¿qué pasa en la crónica? Que en la crónica, de cierta manera, yo voy dejando sentir como mi perspectiva o mi opinión frente a esa situación o frente a ese personaje. ¿Listo? Entonces, ustedes van a escoger un personaje que generó impacto, pero entonces usted lo escoge porque a usted le llamó la atención de algo que leyó de ese personaje. Entonces, a medida que usted lo está contando, pues usted lo está contando desde su sentir. Entonces, cuando uno cuenta las cosas desde su sentir, pues obviamente va a quedar impregnado como lo que yo pienso acerca de esa situación, de ese suceso, de esa persona. Entonces, puede que varias personas el día de hoy decidieron escoger a la misma persona, que de pronto digan, no, a mí me gustó también Sarah Clark y yo también voy a hablar de Sarah Clark. Pero obviamente lo que me dice de pronto Jessica de Sarah Clark no va a ser lo mismo de pronto que me diga Juan Carlos acerca de Sarah Clark, porque cada uno pues siempre le va a terminar dando como desde ese sentir, desde lo que usted siente. ¿Listo? Entonces el día de hoy pues la idea es como ver pequeños tips, consejitos para realizar pues nuestra crónica. ¿Listo? Entonces, pero básicamente es eso, es un texto que cuenta eventos reales en orden cronológico, por eso es crónica, porque sí se tiene en cuenta el tiempo, entonces aquí el tiempo va a ser muy importante y que lo hagamos siguiendo el tiempo en orden, ¿listo? Entonces esto es muy importante. Y pues como es en Qué pena. inglés, dime, dime, De cuántas palabras eran? Qué pena, es que a mí se me entrecortó. ¿Es una página de tranquilo, no cuántas? pasa nada. Es entre 200 y 500 palabras, entre 200 y 500. Una hoja. Sí, de una hoja máxima. ¿Interlineado de cuánto, perdón? El ¿De uno? interlineado es de 1.5, la letra es Arial, tamaño 12. Ok, listo. Gracias. Dale, con todo gusto. Listo, entonces, continuando por aquí. Entonces, como aspectos claves para tener en cuenta cuando vamos a hacer una crónica. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta qué pasó. Entonces, puede que hayan pasado varios sucesos en la vida de esta persona o puede que solo haya pasado un suceso grande que generó todo. Entonces, lo importante es que usted tenga en cuenta ese what happened, qué pasó. Entonces, ese evento o esas acciones que le pasaron a esta persona
hicieron que empezara a desencadenar lo que sucedió. ¿Listo? Importante, ¿cuándo pasó? Entonces, es importante que usted coloque la fecha en que sucedió o el tiempo de esos momentos claves. Es importante que usted lo detalle. Entonces, que usted diga, no, en 1991, Sarah Clark conoció a tal persona, la cual le regaló el primer libro sobre logística. Bueno, no sé, no conozco la historia de Sarah, pero entonces imaginarse qué fue ese momento que generó todo, ¿listo? Entonces es importante conocer ello. ¿Dónde pasó? También es muy importante como establecer el lugar. Entonces ubicarlo, si pasó en Rusia, si pasó en Italia, si pasó en Colombia, ¿dónde pasó? ¿Qué pasó en el garaje? Digamos, han escuchado ustedes cuando hablan de la historia de Facebook y dicen, no, eso sucedió, de Microsoft, perdón, dicen, no, eso sucedió en el garaje comenzaron a trabajar 2 personas y eso fue creciendo, fue creciendo. ¿Listo? Entonces es importante también resaltar en dónde, el lugar. ¿Listo? Who was there? ¿Quién estaba ahí? Si solo estaba ella o estaba con su papá, con su hermano, si esta persona tuvo de pronto algo que ver para que surgiera esa idea, entonces también es importante, si hubo más personas, también colocarlas ahí. How did it happen? ¿Cómo pasó? ¿Listo? Entonces, ahí en ese cómo pasó, si hay varios sucesos, entonces empezamos a contar la secuencia de sucesos y situaciones que fueron pasando, o también esos logros. Entonces también dice que primero logró tal cosa, luego logró tal cosa, ya entonces luego fue contratando más empleados y fue creciendo y luego abrió su sucursal y luego esto entonces ya fue creciendo. Entonces todos esos como logros que fue alcanzando o los eventos que fueron sucediendo, los vamos pasando ahí en ese cómo. ¿Por qué pasó esto? Entonces podemos hablar que cuál es la razón para sus acciones. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué le invitó a hacer esto? ¿Esto? ¿O qué impacto fue el que tuvo como tal? Entonces ahí usted puede colocar cuál fue el impacto que tuvo en sí todas esas acciones que sucedieron, todas esas acciones que pasaron, qué impacto tuvo. Y por último, pues también tener en cuenta tus sentimientos y tus pensamientos frente a eso. Entonces, ¿cómo se siente usted frente a ese impacto? Lo que les decía ahorita, si su merced lo escogió por algo le llamó la atención que usted diga por tal cosa. Entonces, la idea es que también deje ver eso ahí en su crónica. Entonces, estos son aspectos claves que uno debe tener en cuenta cuando empieza a realizarla. ¿Listo? Entonces, uno primero va haciendo un borrador. Vamos con la siguiente. Tip number 1. Keep it simple. Entonces, la invitación es a que lo mantenga simple. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces me llegan textos de 3, 4, 5 hojas. Entonces, primero la indicación es solo una hoja, es de una página, perdón, una página de 200 a 500 palabras. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo sé que hoy en día hay muchas ayudas y algunos optan por utilizar estas ayudas que son las inteligencias artificiales, pero entonces, pues uno se da cuenta cuando alguien hizo todo con la inteligencia artificial o cuando alguien intentó hacer su propio trabajo. Entonces, yo conozco algunos aprendices que cuando estamos en sesiones en línea, pues, o sea, uno les hace una pregunta o ellos tratan de hacer alguno de los ejercicios y se evidencia que no tienen un muy buen manejo del inglés, que tienen un nivel básico, y cuando va uno a observar su trabajo, a revisarlo, a calificarlo, pues sale con un trabajo que está extremadamente bien escrito y adicionalmente pues tiene palabras que son complejas, que uno diría, ¿será que de verdad conoce el significado de esa palabra? Entonces, traten de hacerlo a conciencia. Entonces, aquí lo más importante es que tengan en cuenta el tiempo que se va a manejar. Se va a manejar el pasado. Entonces, tener en cuenta lo que hemos visto de pasado, tener en cuenta el, el material de formación que se encuentra en Sayuna. Es importante que estén revisando eso también para realizar las evidencias. Que no dejemos solo que la inteligencia sea la que lo haga, porque recuerde que si uno no practica, así nunca va a avanzar. Entonces, las ayudas hay, claro que sí podemos utilizarlas. Después de que yo haya escrito mi texto, yo le puedo decir qué tal está mi texto, o de pronto qué le puedo cambiar, pero la idea es que yo lo intente hacer, ¿listo? Esa es la invitación a mantenerlo simple. Entonces, usen frases cortas.
No es necesidad de que empiecen colocando un montón de frases súper complejas, largas, con un montón de información, sino pueden ir haciéndolo frase corta, frase corta, frase corta, y utilizando conectores para ir, para ir complementando las frases y los párrafos. Entonces, por ejemplo, una frase corta, entonces digamos aquí estamos hablando de Marie Curie, entonces Marie Curie was a scientist. Entonces vea que es una frase corta, está utilizando el pasado con el verbo to be, vea, was. Es una frasecita corta, sencillito, está utilizando el verbo to be. Sí. Entonces la idea es irlo complementando de frases cortas, si ya de pronto tiene un nivel más alto y puede irle agregando un poquito más, irlo haciendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que algunos dicen, no, profe, es que a mí se me dificulta mucho el inglés. Y entonces, también ustedes mismos son los que intentan complicarse. Entonces, en este caso, yo no estoy pidiendo palabras difíciles. No estoy pidiendo que me vengan con palabras así súper complejas. No, pueden utilizar palabras comunes que ustedes conozcan. Por ejemplo, discover, create, win, help, important. Entonces, she discovered, le agregamos el ed porque es pasado, ¿cierto? Entonces, ella descubrió tal cosa. She created, ella creó tal cosa. She won the Nobel Prize. She helped, tararán. She was important because, ¿sí ven? No hay que tampoco utilizar palabras que uno diga, no, estas palabras así súper difíciles, que para que el profe vea que es que está súper bien. No, y esto justamente es lo que le ayuda a uno a identificar más aún cuando están utilizando solo la inteligencia artificial, porque primero tienen unos párrafos súper grandes, otros tienen palabras que de verdad uno sabe que no conocen, que no saben el significado, otros se les olvida inclusive quitarle esa partecita que le da de pronto el ChatGPT o el Gemini, que dice, no sé esto, pero te puedo dar esta sugerencia, espero que te haya servido esto, igual esto es una plantilla, puedes acomodarla, y pues como la toman toda en inglés, copia y pega, y entonces cuando no se toman el tiempo ni siquiera a veces de leer qué fue lo que copiaron y pegaron, y entonces la misma inteligencia los delata, porque si se han dado cuenta, la inteligencia le está como ese mensajito. Claro que sí, acá está tu respuesta a tal cosa, espero que te sirva, puedes adaptarlo. Entonces, esas cositas es importante tenerlas en cuenta, ¿listo? Entonces, keep it simple, manténgalo simple. Entonces, a veces por hacer más terminamos haciendo menos, ¿listo? Continuemos por aquí. Porfa, si en algún momento se llega a ir la presentación, si de pronto no me están escuchando bien, me avisan, ¿listo? Que a veces yo me concentro a Profe, hablar en y mi caso, dime. en mi caso, pues a mí me ha servido muchísimo las páginas que nos dejó en en las clases pasadas para poder ensayar y empezar a colocar las películas cuando las miro en inglés con subtítulos y me ha servido muchísimo para el tema de la pronunciación. Excelente, genial. Me alegra bastante que de verdad las estés utilizando. O sea, yo sé que son cositas mínimas, pero a medida que va pasando el tiempo, si uno de verdad lo hace a conciencia, sí se va sintiendo. Entonces, ahorita que estás viendo películas y que las estás tratando de poner en inglés y realizarlas, trata de ir repitiendo al mismo tiempo con la persona que lo está diciendo, como ya la tienes escrita en inglés. Entonces, tan pronto la persona diga, trata de repetirlo también en voz alta, no te dé pena. Y verás que eso también te ayuda a ir aflojando la lengua y generando fluidez y mejorando la pronunciación. Por aquí veo que tiene la manito alzada Carolina. Carolina, ¿quieres contarnos algo? Cuéntanos. Sí, 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 profe. Pues digamos que en lo personal, pues mi manera de aprendizaje es como un poco diferente. Yo escucho tus clases y todo, pero me cuesta un poco más tener como la retentiva, ¿no? Entonces, digamos, en los trabajos que he hecho, sí me ha ayudado mucho como con el traductor y temas de diccionarios. Es como muy escuelero, pero siento que me funciona demasiado. Entonces, digamos que hay palabras que reconozco muy fácil, como hay otras lo que tú dices que no, pero pues van en el texto, en lo que yo quiero expresar. Entonces creo que algo que sí me ha funcionado y me ha ayudado, aparte, pues digamos, de todo lo que tú nos has dado como material de apoyo, creo que el diccionario, el traductor es algo que me ha funcionado demasiado. Y en ¿Y el tema de la pronunciación, qué traductor usas? uy, no sé, es una plataforma que tiene mi hijo en el colegio que se las dan también como material de ayuda, no me acuerdo cómo se llama, Ah, ok. pero es un traductor, tú como que Ah, pones ahí, entonces algo que yo hago es como muy consciente, hago mi redacción y todo, pero pues la pongo ahí para que me haga las correcciones. ok, genial, ¿no? Entonces, Eso está bien, eso está bien. Utilizar los diccionarios es muy bueno, pero entonces te preguntaba que qué diccionario usas, porque hay diccionarios que son muy literales, por decirlo así. Entonces hay personas que utilizan el Google Translator. Google Translator no es que sea malo,
Lo que pasa con el Google Translator es que si tú no le sabes decir la palabra como él la quiere, simplemente con que tú coloques una letra en minúscula o mayúscula, afecta. O algunos a veces cogen todo un texto largote en español, se lo pegan de una vez todo completo a Google, entonces Google se lo traduce, pero entonces empieza a generarle varios errorcitos a medida que va pasando el texto, porque para él también es importante saber escribirle. Entonces, por eso te preguntaba, pero no, genial, genial que aproveches esa herramienta que tienes ahí con tu hijo. Eso sirve bastante. Como yo les decía la vez pasada, eh, hay distintos métodos de estudio. Tomen el que a ustedes les parezca más cómodo. Si de pronto el que yo le ofrecí no lo siente tan cómodo, no pasa nada. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Eso es lo mejor que pueden hacer, que usted se sienta cómodo y lo haga a su ritmo, de una manera en que usted esté tranquilo, se sienta relajado y que no se sienta que lo está haciendo también forzado, ¿no? Porque a veces pasa que dice, no, es que el profe dijo que hay que hacer esa, pero si usted no se siente cómodo utilizando esa herramienta y de pronto conoció o le presentaron una que usted se siente más cómodo haciéndolo, pues opte por la que es más cómoda. Lo importante es la comodidad, así uno aprende más. Gracias, Carolina. Por ahí veo que Nicole también tiene la mano alzadita. ¿Nos quieres decir algo, Nicole? Hola, profe, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, por temas de conectividad y eso, pude entrar ahora. ¿De qué temas sí más o menos está hablando hoy para como ubicarme enseguida? Ok, te voy a decir rápidamente, Nicole. El día de hoy estamos hablando de la nueva evidencia que se habilitó, la cual es una crónica. ¿Listo? Esa crónica, espera, te muestro acá rápido, rápido, ya vuelvo allí. Esa crónica se habilitó desde el lunes y va a estar abierta hasta el 28 de julio. Entonces, el día de hoy estoy dando consejitos de cómo redactar, cómo realizar una crónica en inglés. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. De igual manera, pues puedes ingresar el día de mañana. Yo ya tendré en la plataforma el video de la sesión del día de hoy para que le eches una revisadita a todo lo que hemos hablado mientras que no hayas podido ingresar. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, con todo gusto. Listo, entonces, ¿qué les decía? No, no es que les esté diciendo que no pueda utilizar la inteligencia artificial. Es una ayuda y sabiéndolo utilizar nos ayuda bastante. Pero lo que sucede es que a veces dejamos que la inteligencia haga todo por nosotros. Pero entonces es distinto si yo me siento a hacer mi texto a conciencia, y entonces que voy, necesito tal palabra, pues como decían ahorita Carolina, pues la busco en el diccionario, listo, la voy aplicando y la voy acomodando siguiendo las estructuras que conozco. Y ya después cuando tengo mi texto, sí, venga, que pasémoslo acá por la inteligencia, a ver de pronto qué errores tengo, qué sugerencias me da, pero no que me lo haga todo. Si ven que es distinto el proceso que cuando yo genero como ese pensamiento y yo hago y trato y me esfuerzo así me quede mal, pero después tengo una retroalimentación, a que si simplemente yo le digo, no, necesito que me haga una crónica hablándome de este personaje, que tenga tanto, que dure tanto, tantas palabras, y ya. Y entonces copio y pego y se la subo ahí al profe. Entonces a eso es a lo que me refiero, como a esa ética que tenemos frente a lo que hacemos. Recuerde que cada cosa que usted hace, que usted entrega, pues esa en sí es su cara, es su tarjeta de presentación, ¿cierto? Entonces todo lo que nosotros hacemos es nuestra tarjeta de presentación. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes suben un documento a las evidencias ahí en Sayuna, una vez usted le va a dar enviar, siempre le sale como un mensajito. En ese mensajito le dice algo así como declara que es de autoría propia, y no recuerdo exactamente qué dice, pero siempre sale un mensajito así como que le confirma que usted declara que usted lo hizo. Entonces, recuerde eso que nos decían en las sesiones de inducción, todo lo del reglamento del aprendiz, el tema de plagio, todas esas cosas, es importante tenerlas en cuenta, porque cuando suceden estos hechos, esto puede generarles líos complicados, líos graves. Entonces, a veces piensan que son cosas sencillas, pero se terminan yendo a cosas ya un poquito más complejas, entonces eviten eso. Entonces, hay personas que han intentado entregar trabajos de pronto del amigo que estudió hace 2 años en el SENA, pero estudió otro programa, entonces algunos ni siquiera le han cambiado el nombre, o sea, lo entregan con el nombre de la otra persona. El trabajo, por ejemplo, aquí se les está pidiendo que sea enfocado a alguien de coordinación logística y me llegan con alguien que era no sé, de animación 3D.
Entonces uno dice, pues no tiene nada que ver con esto, pues entonces es importante tener cuidado con eso, ¿listo? Entonces la invitación es a mantenerlo simple, a utilizar las herramientas, pero que no sean las herramientas las que hagan todo. Entonces esa es la invitación. Listo. Tip number 2, follow the time order. Entonces, the chronological order, seguir el orden del tiempo, ese orden cronológico. Entonces, la idea es que usted cuente la historia desde el inicio hasta el final. ¿Listo? Entonces, que empiece teniendo en cuenta ese orden, desde dónde empezó a generarse ese impacto a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, palabras claves que pueden utilizar para ir dándole como ese sentido cronológico. Entonces, estas palabritas, estos conectores les sirven. Entonces, tenemos, por ejemplo, un first, cuando vamos iniciando. Entonces, first, que sería como un primero, ¿cierto? Un then, que sería como un entonces. Next, que sería como después. After that, sería como un después de eso. Finally, finalmente, como para decir que finalmente sucedió tal cosa. In, para referirse al año, entonces in 1995, in 2011, later, entonces puede decir como después, entonces later that day, entonces después ese día, ¿no? When she was young, o when he was young, entonces para referirse a cuando era joven, o también cuando era un niño, when she was a child, o para decir cuando tenía tantos años, when she was 16 years old. Entonces, estas palabritas son sencillas, pero le ayudan a ir indicando también como el tiempo a medida que usted va hablando. Entonces, usted puede ubicar fechas, pero entonces que se vaya sintiendo como ese paso a paso. Entonces, pero tenemos primero, después de eso, entonces cuando pasó tal cosa. La idea es que estas palabritas les sirven a ustedes como ayuditas para ir dándole ese enfoque. Entonces, usted puede ir poniendo el año, entonces en 1900 tal, le pasó tal cosa. After that, entonces después de eso, ocurrió tal cosa. Entonces, cuentar e irle mezclando esas palabritas que son palabritas útiles para irle indicando todo lo que tiene que ver con el tiempo, el orden del tiempo. Entonces, palabritas, así usted no está utilizando numeritos, le están ayudando a darle esa manera temporal, que se sienta que es una carónica. Profe, Dime. in, que significa en, ese in se hace referencia a años, pero on también es en, se hace referencia a lugar, no me recuerdo bien, pero se puede dar el uso de las dos, pero en diferentes contextos, ¿cierto? Sí, entonces digamos yo puedo decir in para hablar de el año y puedo utilizar on para decir del día. Entonces puedo decir on Saturday. ¿Listo? Y también sería como un en. ¿Listo? Pero entonces cuando hablamos de año utilizamos in. Pero sí podemos utilizar el on también. ¿Listo? Tienes toda la razón. Tip number 3. Entonces aquí la invitación es use your senses. Entonces usa tus sentidos. ¿A qué se refiere con utilizar tus sentidos? Entonces puedes utilizar metafóricamente tus sentidos para impactar. ¿Listo? Que recuerde que pues, la idea de la crónica también es como dar mi punto de vista frente a alguna situación teniendo en cuenta hechos reales. Entonces recuerde que ahí se va a sentir también su sentir, se ve su sentir ahí. ¿Listo? Entonces, para esto, tener en cuenta qué impacto hizo. ¿Listo? Entonces, ¿sí hizo algún impacto? Entonces ya cuando usted lo va complementando, entonces eso que hizo ella impactó de tal manera. De pronto, ¿qué ideas compartió? Esto puede de pronto colocar algo como que su frase representativa era tal, 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 tal. ¿Cómo hacía sentir a las personas? Entonces también puede poner que un ejemplo de su impacto era que cuando uno hablaba con él lo hacía sentir feliz, lo hacía sentir triste. Entonces también uno puede hablar de qué hacía sentir a las demás personas. También, pues, ¿qué legado dejó? ¿Cuál fue su legado? Sí, hoy en día, cuando uno habla de tal cosa, de una vez es referente a tal persona.
¿Listo? Entonces, dejó un legado. ¿Cuál fue ese impacto que dejó? ¿Listo? Entonces, aquí usted lo va teniendo en cuenta, pues, de acuerdo a su sentir, a lo que usted opine de esa persona que usted escogió. Entonces, por ejemplo, Martin Luther King Jr. had a powerful voice. Entonces, vea que es una frase sencilla. Entonces, Martin Luther King tenía una voz poderosa, ¿cierto? He made many people feel hopeful. Entonces, él hizo a muchas personas, él hizo sentir a muchas personas. ¿Ese hopeful qué es? Hopeful, ¿la conocen? Hopeful. ¿Qué será esa palabrita? Hopeful. ¿No hay día? Entonces, como le hizo como sentir esperanza o esperanzados a muchas personas. Entonces, uno puede expresar cómo hacía que la persona se sintiera, cómo hacía la persona sentir a otras personas cuando hablaba o cuando hacía tal cosa. ¿Listo? Entonces, recuerde que aquí también puede usted tocar fibras, tocar sentimientos por medio de su narración. Recuerde que todo esto es en pasado. Vea que el ejemplo que tenemos aquí, tenemos had, ay, perdón, me pasé de, tenemos had, que es el verbo tener en pasado, tenemos made, ¿cierto? Que es el verbo make, pero en pasado. Entonces, recuerde que como estamos hablando de una narración de pasado, es importante pues que utilicemos la estructura del pasado. Y en sí uno de los criterios de la lista de chequeo para esa evidencia es que se maneje el pasado simple, que se vea la estructura correcta del pasado simple a medida que van haciendo sus frases. Otra de las cosas a tener en cuenta es que pues el personaje que escogieron sí sea referente pues a su campo de acción, que en este caso es el campo de coordinación de procesos logísticos. Entonces es importante siempre tener en cuenta eso, que no nos salgamos de ese campito, ¿listo? Listo, Mister, entonces, dime. buenas noches, qué pena. Una preguntita, para la crónica, siempre tenemos, supongamos, que hacer oraciones o tiene que ser un párrafo. ¿Listo? La idea es que ustedes lo hagan en párrafos, ¿listo? Justamente Ajá. vamos aquí a ver cómo esa estructura de cómo lo pueden ir manejando. Pero sí, es en párrafos, no son oraciones suelticas, sino son párrafos. Ah, ok. ¿Listo? Listo, pues. Entonces, es un texto en párrafos, simplemente que este pues no es tan largo porque solo es de una página, ¿listo? Pero sí, generalmente en una página con ese interlineado le alcanzan a caber en unos 3 parrafitos bien estructuraditos, ¿listo? Pero entonces aquí lo que estamos hablando es para que tenga en cuenta que para conformar sus párrafos, pues no tiene que hacer frases tan complejas, sino simplemente con las frases básicas que conocemos del pasado simple, podemos ir organizando nuestro texto, simplemente agregándole pues distintos conectores como los que veíamos que nos generaban esa conexión de tiempo. Pero sí es en párrafos, ¿listo? Párrafos. Entonces, esta es como una estructura de una crónica simple. Obviamente aquí estoy dando como qué debe haber en cada párrafo, pero pues no necesariamente usted la tiene que hacer así. Este es un ejemplo, usted la puede hacer de otra manera como se sienta más cómodo. Entonces simplemente lo importante es que cumpla usted con que tenga esa estructura de crónica, que se evidencie pues el impacto que tuvo este personaje, que tenga pues la cantidad de palabras que nos solicita, ¿listo? Entonces, primero pues es importante que su crónica tenga un título. Entonces ya de acuerdo al personaje que ustedes escogieron le van a agregar un título. Entonces aquí tiene un título muy simple que es The Story of Marie Curie. Entonces la historia de Marie Curie, pero de pronto usted quiere generarle un título más creativo, más llamativo, usted lo puede hacer. Esto ya es decisión de cada uno de ustedes qué tan creativo quiere ser para el título. ¿Listo? Es importante que pues que el título de una vez nos vaya mostrando un poquito de quién nos va a hablar o acerca de qué nos va a hablar, ¿cierto? Entonces ya con el título ya uno empieza como, uy, vea, tal cosa, ¿cierto? Entonces, en el párrafo 1, ¿listo? Es importante tener una introducción, ¿listo? Porque ¿qué pasa? Cuando yo hago una crónica, pues yo hago la crónica
y es una crónica que la voy a compartir para cualquier persona. Simplemente puede, como pasa de pronto en un periódico, que colocan la crónica en el periódico y cualquier persona la puede leer, y de pronto la persona que la está leyendo no conoce a la persona de la que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, primero, pues es importante hablar un poquito de quién es esta persona, who is this person, quién es. Entonces, en la introducción, empezar a contarnos quién es. Entonces, hacer esa pequeña introducción. Luego ahí mismo vamos a ir explicando por qué es importante o son importantes esas personas que escogieron. Entonces, aquí tenemos una frase simple en la que nos cuenta Marie Curie was a very important scientist. Entonces ya sabemos que es una científica muy importante, o que fue, perdón. Y aquí nos comenta, she discovered new things. Entonces aquí nos dice, descubrió nuevas cosas. Ya ustedes pueden ir un poquito más allá a fondo de descubrió tal cosa. Entonces aquí es un pequeño ejemplito para que ustedes tengan como la idea de lo que deben ir poniendo en cada párrafo o de lo que podrían ir poniendo en cada párrafo. Recuerde que no tiene que ser exactamente esta estructura. Este es como una pequeña guía, un pequeño ejemplo, una sugerencia, pero usted lo puede realizar como se sienta más cómodo desde que siga manteniendo pues la idea de crónica. ¿Listo? En el segundo párrafo, entonces, en ese segundo párrafo, empezar a hablar como de esos sucesos tempranos de su vida, como sus primeros logros. Entonces, empezar a hablar de esas primeras cosas que hizo. Aquí es donde usted puede empezar con una palabrita sencilla como fierce o como when she was young. Entonces, cuando era joven, entonces va a contar usted sus primeros pasos, como en su vida temprana, sus primeros pasos. Entonces, por aquí tenemos aquí un ejemplo. First, she studied science in Paris. It was difficult for women then. Entonces, primero ella estudió ciencias en París. Esto fue difícil, esto era difícil para las mujeres en ese entonces. Entonces, aquí yo comienzo a contar un poquito como de sus primeros pasos, las primeras cosas que fue haciendo. Entonces, esas pequeñas cositas que fue haciendo el personaje. En el tercer párrafo, entonces aquí en el tercer párrafo ya nos podemos ir inclinando por esos máximos logros o el máximo logro que tuvo, el principal o el mayor impacto que tuvo. Entonces, ya después de que hablamos un poquito como de esos primeros pasos, ya aquí puedo utilizar una frase como then o entonces o next, entonces después. Y aquí entonces es donde uno ya empieza a hablar como acerca de sus descubrimientos, su trabajo, sus ideas más importantes, lo que generó más impacto. Por ejemplo, aquí tenemos then, she discovered two new elements, polonium and radium. This was amazing. Entonces vea que aquí ya estoy hablando de lo más importante que hizo, lo que generó más impacto en el campo de acción. Aquí en los ejemplos, como les digo, estamos viendo frases corticas, pero la idea es que ustedes lo hagan en parrafito, que le vayan agregando más cositas. Entonces, por eso es importante que hagan una buena investigación acerca de esa persona. Ahorita la ventaja es que ustedes tienen un montón de herramientas para consultar información. Entonces, simplemente usted escribe en Google, si ya sabe la persona, pues escribe directamente el nombre y una vez ya le va a salir un montón de información. Si no, pues primero empieza buscando esa persona que quiera usted elegir para su crónica. Listo. En el cuarto párrafo vamos a tener como ese legado o conclusión. Entonces es importante que cerremos qué pasó, en qué terminó, ¿cierto? Entonces puedes utilizar aquí un finally, también un after that, entonces finalmente o después de eso. Y entonces aquí vas a hablar como del impacto final, del último impacto que tuvo, entonces, o cómo hizo que la gente se sintiera después de eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos finally, she won 2 Nobel Prizes. She helped science a lot and she is an inspiration. Entonces, vea, finalmente ella ganó 2 premios Nobel. Ella ayudó un montón a la ciencia y ella es una inspiración. Entonces, aquí es importante eso, que le vayamos dando el cierre, esa conclusión a nuestra crónica, que cerremos. En ese cierre también usted puede dar su opinión. Entonces ahí puede decir también como, finally, for that reason, I consider that she is the most important scientist
in the world. Entonces ahí usted también puede expresar lo que usted siente frente a esa persona o expresar eso de por qué escribió por esa persona. Esto, hacer el cierre. Entonces, aquí está sugerido en 4 párrafos, pero si usted de pronto dice, profe, ¿puedo combinar lo que usted nos presentó del párrafo 2 con el párrafo 3 en un solo párrafo? También lo puede hacer. ¿Listo? Eso ya depende pues de la cantidad de palabras que usted vea que lleva realizadas en el momento. Si usted ve que aún tiene campito, pues puede separar en otro párrafito. Si ve que no, pues lo puede hacer, puede juntar esta información en un solo párrafo, no pasa nada. Entonces, esto simplemente es una guía para que usted vaya teniendo como una idea más clara de cómo lo puede hacer. Porque algunos, como lo dijimos al inicio, no sabían que era una crónica, no habían escuchado esa palabra, nunca habían hecho una crónica. Entonces, este es como unos pequeños tips que les pueden funcionar para realizar la crónica. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta frente a esto de la crónica, alguna duda, preguntitas. Listo. Finalmente, tercera parte de nuestra sesión, queda abierto el micrófono, el chat, para de pronto si tienen dudas con respecto a alguna evidencia, alguna cosita que tengan pendiente, si tienen alguna duda, quedo todo oídos, quedo atento a resolver las dudas que tengan el día de hoy. Si de pronto usted no tiene dudas y siente que ya se puede ir, sí, ya son libres. Si no tienen preguntitas, son libres. Espero que esta pequeña indicación del día de hoy pues les ayude de pronto a tener un poquito más claro cómo pueden hacer la evidencia de la crónica. De igual forma, pues recuerden que siempre los canales de atención están abiertos. Si de pronto alguno necesita o tiene alguna duda, pues con mucho gusto me puede escribir, ya sea por Sayuna, sea por WhatsApp. Con mucho gusto trataré de responderles lo más pronto que pueda. Generalmente, si me escriben en las noches, pues trato de responder al siguiente día en la mañana. Si me escriben en el transcurso del día, generalmente respondo en el transcurso del día. No sé si alguien tenga alguna preguntita, alguna duda. Listo, Yarlenis. Listo, Natalia tiene la manito levantada. Natalia, cuéntame. Soy todo oídos. Hola, buenas noches. Profe, quería Noches. pedirte un favor, no sé si nos puedes compartir en el grupo la presentación de hoy, por favor. Claro que sí. Generalmente yo las comparto es en el resumen. Si te has dado cuenta en el resumen que subo a Sayuna, subo la sesión en línea, Ah, subo ok. el resumen y dentro del resumen, en la parte inferior, les coloco un link para la presentación. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Ahí en Sayuna. Entonces, yo creo que mañana en la mañana subo tanto la sesión como el resumen. Entonces, ahí van a encontrar la presentación. Van a encontrar un link directo para la presentación. Vale, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. ¿Alguien más tiene de pronto alguna preguntita, dudas? Listo. Entonces, si no tenemos preguntitas, dudas, les agradezco su tiempo. Gracias por estar aquí. Como siempre se los he dicho, yo sé que a esta hora es complejo estar, es complejo venir y algunas veces no estamos con el mejor ánimo y es difícil venir, pero pues el venir, estar, quedarse, participar, o sea, pese a que de pronto a veces uno diga, no, es que estando desde una pantalla no se siente igual, pero créame que para mí es algo muy gratificante cuando estoy hablando con ustedes y se siente sus respuestas, que activa su micrófono, me habla, me responde en el chat, que no se siente simplemente que uno está hablando solo, sino de verdad se siente su participación, se siente que están aquí. De verdad agradezco mucho eso es siempre de ustedes, que siempre están dispuestos a participar, siempre están muy atentos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que cualquier duda, siempre estoy ahí dispuesto para responderles. Muchas gracias por venir. No siendo más, no les robo más tiempito. Que tengan un buen día. Bueno, ya una buena noche. Esa es la idea ahora. La idea es tratar de buscar hacerlo más práctico para que ustedes tampoco sufran tanto haciendo las cosas. Muchas gracias. Ok, Jason. See you later. So, good night. Bye bye. See you later. See you later, alligator.
Descansen, por favor, descansen, Bye, tomen Giselle. agüita. Bye bye, see you. Tomen agüita, cuídense mucho, duerman bien. Cualquier duda, ya saben que estamos atentos a responder todas las dudas que tengan. Que tengan una feliz noche.